Muy bien, pues yo creo que ya hemos dejado pasar un par de minutos, ya somos suficientes participantes como para poder arrancar. Bueno, pues lo he dicho inicialmente, mi nombre es Javier Rullo, soy director de negocios estratégicos de Prosegur y os doy la bienvenida a este webinar, en primer lugar, y luego en segundo, agradeceros a vosotros el tiempo que vais a emplear con nosotros en un tema para nosotros muy relevante como son las amenazas en ciberseguridad. Estamos viendo que para una compañía como la nuestra, que está en una evolución permanente, el tema de la ciber presenta unas casuísticas de riesgo tan importante o más que las amenazas físicas, ¿no? Y lo estamos viendo por la complejidad que tiene desde el punto de vista de la globalidad, desde el punto de vista de la profesionalización que están adquiriendo estas organizaciones y también desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Lo estamos viendo permanentemente y el último caso ha sido, por ejemplo, el del Ministerio de Trabajo. Por tanto, para nosotros es muy importante, es un tema al que damos muchísima importancia, mucha relevancia y también es importante poder compartir con vosotros pues, nuestras reflexiones y nuestros conocimientos, así como nuestras capacidades, ¿no? Entonces, agradeceros esa parte. Y para eso tenemos hoy con nosotros a un especialista en la materia, que es Alejandro de la Granja, director comercial de Cypher, que es la compañía de Prosegur que se dedica a soluciones de ciberseguridad. Y antes de eso, me vais a permitir que haga una breve introducción de 5 slides comentando la relevancia que nosotros damos como compañía a la ciberseguridad y hacia dónde nos enfocamos en un modelo de seguridad cambiante y muchísimo más tecnificado. Bueno, como compañía, la mayoría nos conocéis, somos una compañía, llevamos 45 años en la industria, somos una compañía que presenta unos números importantes, ¿no? Pero básicamente, al final se basa en 3 principios, ¿no? Uno, somos una compañía que mira por la seguridad de una forma integral, de una forma holística. La segunda, somos una compañía que siempre aprende y aprende del más importante, que es el mercado y son los clientes, a los que siempre ponemos en el centro del tablero. Y luego es una compañía que, evidentemente, para poder sobrevivir, pues siempre ha tenido una capacidad de cambio muy importante a nivel de personas, a nivel de tecnología, a nivel de procesos. En estos momentos donde nos encontramos, donde hay un cambio tecnológico tan importante, donde hay una digitalización en todas las industrias, pues las empresas que no se adaptan y que no se suben a ese tren, pues serán empresas que no prevalezcan, ¿no? Y nosotros llevamos 45 años en funcionamiento, queremos estar otros 45 por lo menos, y por ese motivo, pues ahora mismo uno de los vectores de cambio y uno de los vectores más importantes que tenemos en nuestro desarrollo es la tecnología. Tecnología que implementamos en todos los principales negocios de Prosegur, tanto en los tradicionales como en los nuevos, ¿no? Y en ese sentido podéis ver ahí las líneas de negocio que tenemos a nivel global, donde Cypher es la compañía adquirida por Prosegur en el mundo de la ciberseguridad, es una compañía que tiene operación en 15 países y es una compañía que nos aporta pues, esas capacidades que no teníamos en su momento para poder abordar una casuística tan compleja como es el mundo de la ciberseguridad. Posteriormente hablaremos, lógicamente, de todas estas soluciones. Pero también para ponernos en este contexto vemos que negocios tradicionales, como puede ser alarmas, CAS o seguridad, pues también están imbuidos en este mundo del cambio tecnológico y de la innovación, ¿no? En Prosegur Alarmas tenemos una joint venture, por ejemplo, con Telefónica, es una empresa 100% tecnológica, donde el mundo residencial de la alarma pues, pasa una transformación hacia un mundo más inteligente. En Prosegur Cash, que es también un negocio muy tradicional de Prosegur, muy maduro, pues ahí nos estamos vendiendo en el mundo de la custodia de criptomonedas, custodia de almacenamiento de claves, dando una solución innovadora desde el punto de vista de lo lógico y lo físico, donde guardamos nosotros esas custodias en nuestras bóvedas, en nuestras bases de efectivo, para poder proveer a nuestros clientes de una seguridad en cuanto a ese tema que es el mundo de las claves de la criptomoneda. Y finalmente seguridad, que es al que nosotros pertenecemos, pues es un ámbito donde estamos evolucionando hacia modelos y hacia plataformas que contemplan pues, el Internet de las cosas o la inteligencia artificial. A nivel de presencia internacional, pues nos conocéis, somos una empresa que estamos en los 5 continentes. Lo más relevante tal vez es nuestra presencia en el principal mercado de seguridad que hay en el mundo, que es Estados Unidos, y donde entramos hace un par de años. Estamos además convencidos de que con el modelo que tenemos de soluciones integrales vamos a poder crecer en cuota en ese mercado, porque es un mercado que entendemos que es muchísimo más segmentado, tiene sus peculiaridades, pero nosotros con el modelo que estamos implementando que consideramos que podemos aportar mucho valor en esa zona. Y finalmente, la evolución que entendemos hacia dónde va la seguridad, ¿no? Y esto lo tenemos así, lo entendemos así, pues toda nuestra relación con el mercado, con clientes,
Entendemos la situación actual, donde es una situación, primero, de crisis económica, donde las empresas tienen mayor necesidades con el ahorro de los costes. Hay una digitalización permanente, por tanto, se requieren servicios mucho más digitalizados. Se va al pago de servicios en lugar de tener pues, pasivos laborales. Por supuesto, hay que atender a las amenazas ciber. Y entonces, nosotros, desde nuestro punto de vista, entendemos que a nuestro modelo tradicional, que es la vigilancia, son los sistemas, la evolución se basará en estos tres servicios, estos tres soluciones que estamos planteando aquí. Uno es la ciber, de la que vamos a hablar ahora, otro es la vigilancia móvil, como una alternativa y un complemento a la vigilancia tradicional en cuanto a su flexibilidad y a su capacidad de dinamismo, y hay una que es el SOC, que es el centro, el lugar donde confluyen todos los sistemas, toda la información del modelo de seguridad, que lógicamente tiene que evolucionar y es un modelo donde nosotros entendemos pues, que tiene mucho recorrido desde el punto de vista de crear una solución combinada con estas dos soluciones para aportar pues eso, un modelo de seguridad pues, más evolucionado y más acorde a los tiempos que corren y que se nos están demandando. Entonces, por mi parte, no os voy a contar nada más. Ahora ya cedo la palabra a Alejandro para que arranque con este webinar. Y lo dicho, agradeceros mucho vuestra participación y vuestro tiempo. Gracias. Muchas gracias, Javier. Pues entiendo que se está viendo ya lo que es la presentación. ¿Lo veis correctamente, no? Vale, perfecto. Pues nada, primero de todo, muchísimas gracias a todos por este ratito que vamos a compartir juntos. Pues, sobre todo lo que queremos hablar en esta webinar es dar una visión sobre 4 ejes principales, ¿vale? Uno, lo que es la protección del puesto de trabajo con distinto tipo de casuística, casos de uso, casos reales, también vamos a comentar. Y bueno, como ya ha comentado antes Javier, de posibles, digamos, escenarios que podamos dibujar, incluso, bueno, pues, incluso hablaremos de vacunas, ¿no? para el ransomware que está afectando tanto últimamente. Luego hablaremos sobre todo de las posibles vulnerabilidades que encontramos en lo que son nuestras organizaciones y cómo poder solventarlas y hacer frente a las mismas. Hablaremos luego de vigilancia digital, las redes y bueno, esa capacidad de exposición que tenemos en los distintos medios y bueno, y cómo puede afectar sobre todo desde un punto de vista tanto personal como organizativo. Y para terminar hablaremos de los empleados, las personas que al final pues nosotros no lo vemos como digamos el eslabón más débil de la cadena que muchas veces se habla, ¿no? Sino más bien como una línea de defensa, ¿no? Como la última línea de defensa que tienen muchas veces las organizaciones para poder defenderse. Vale. Dicho esto, procedemos y bueno, simplemente aquí no voy a invertir mucho tiempo, sobre todo lo que queríamos comentaros es bueno, pues que nosotros desde Cypher al final somos un proveedor de solución completa, ¿vale? ¿Y qué es un proveedor de solución completa? Bueno, pues si al final recogiéramos todo lo que son los servicios los cuales ofrecemos dentro de un marco, por ejemplo, el marco NIST, ¿vale? Donde hay distintos ejes asociados, bueno, pues digamos que cubrimos la totalidad de los mismos, ya sea con los servicios de seguridad gestionada, ya sea a través de lo que son los SOCs que tenemos repartidos a lo largo de distintas geografías. Tenemos un total de 6 SOCs, ¿vale? Luego lo veremos. La capacidad de detección y respuesta ante posibles incidentes, ¿vale? Que también es muy, muy importante y más en las épocas que estamos viviendo últimamente, ¿vale? Servicios de inteligencia y servicios de vigilancia digital. También tenemos un departamento de hacking donde hacemos desde lo que es ejercicios más tradicionales como pueden ser pentesting sobre aplicaciones o sobre dispositivos, incluso simulamos ataques reales a lo que son las organizaciones, ¿vale? Entonces tenemos esa capacidad desde el punto de vista de auditoría, ¿vale? Incluso esa capacidad de pues, bueno, pues hacer simulaciones de ataque reales sobre las propias organizaciones, pues, bueno, pues para que también mejoren sus procesos y puedan estar preparados ante posibles incidentes, ¿no? Luego también tenemos una área de riesgo de gobierno, riesgo y cumplimiento, ¿vale? De GRC, donde ahí podemos hablar de
de planes directos de seguridad, o lo que son figuras como CISO as a Service para en caso de necesidad, o esquema nacional de seguridad, o otro tipo de auditorías que se requieran. Y luego también la parte de integración de tecnologías de seguridad, pues de todo lo que es los distintos activos de ciberseguridad, cómo se pueden implementar, incluso poderlos gestionar, ¿vale? Continuando, bueno, pues al final, ¿qué somos Cypher dentro de lo que es el grupo Prosegur? Pues al final, dentro de los 170 y pico mil empleados que somos a nivel mundial, pues 400 nos dedicamos única y exclusivamente al mundo de la ciberseguridad, ¿no? Digamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, solamente hacemos ciberseguridad. Estamos presentes, como bien decía Javier, en 15 países. La referencia de los 6 CyberSOCs que he comentado anteriormente, tenemos uno en España, otro en Portugal, otro en Estados Unidos, otro en Brasil, otro en Colombia y otro en Paraguay. Y damos, digamos, desde esos 6 CyberSOCs damos cobertura a todo lo que son nuestros clientes y importante este dato de estos 1000 clientes, más de 1000 clientes que llevamos, pues muchas veces puede ser una cifra un poco, pues bueno, en algunas ocasiones puede asustar, ¿no? Pero vamos, al final no somos un recién llegado al mundo de la ciberseguridad. Es decir, Cypher nació en el año 2000, con lo cual ya llevamos 21 años en el mundo de la ciberseguridad. No somos un departamento de nueva creación dentro de una organización, ¿no? Es decir, llevamos ya 21 años de historia y bueno, y la verdad es que en esos 21 años pues llevamos más de 1000 clientes en nuestro haber. ¿Vale? Y bueno, y un poco lo que os comentaba, este va a ser el índice de la sesión. Vamos a hablar de puesto de trabajos seguro y el servicio de anti-ransomware, ¿vale? Que puede ser muy interesante y ahí desmembraremos todo lo que es un ataque, veremos las distintas fases. El análisis y entorno de identificación de vulnerabilidades y la importancia de las mismas, ¿vale? Incluso con casos prácticos. La vigilancia digital y cómo afecta servicios como pueden ser huellas digitales y huellas virtuales, ¿vale? Y cuál es el concepto de cada uno de ellos. Y como hablábamos, para terminar, pero no menos importante, los empleados como la línea de defensa de las compañías, ¿vale? Dicho esto, simplemente un poco para recapitular y que muchas veces vemos muchas noticias de los distintos tipos de ataques, pues bueno, pues simplemente para que hay un pequeño glosario de cuáles son los 8 tipos de ataques, pues bueno, los que están ocurriendo o que suelen ser más utilizados por los atacantes, ¿no? Bueno, uno, el malware, lógicamente, es inyectar al final un parte de código malicioso, cierto tipo de archivos en lo que son nuestros equipos, phishing o usurpación de identidad, que cada vez lo escuchamos más. Y luego igual, incluso aquí es phishing desde el punto de vista electrónico, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de un correo electrónico, pero luego está también el smishing, ¿vale? Que son los SMS, que también hay campañas en ese ámbito, y luego phishing, ¿vale? Que al final son campañas por teléfono, es decir, campañas telefónicas donde hacen esa suplantación de identidad haciéndose pasar por una entidad o por un proveedor y que al final el fin es el mismo, ¿no? Es decir, intentar estafar a las compañías, ¿vale? Lo que son las amenazas a entidades bancarias, bueno, yo creo que todos habéis visto, habéis sido o tocados ya vía email por un banco u otro que al final lo que te está intentando que accedas a lo que es un sitio web malicioso donde han clonado lo que es la web del banco y al final que metas tus propios datos para poder robar tus credenciales, ¿no? La parte de crypto mining, pues bueno, pues ahora sobre todo el tema de las criptomonedas cada vez está más presente y es uno de los servicios que hablaba antes Javier de que tenemos también la parte de Prosegur Cash donde hacemos esa custodia de esas criptomonedas, ¿no? Luego, el ataque de denegación de servicio, igual, es decir, utilizan distinto tipo de botnets que luego también aparecemos ahí. Al final, lo que es una red de robots o incluso que muchas veces afectan a los dispositivos móviles y nos utilizan pues, para hacer distinto tipo de negación de servicio a lo que son infraestructura, como si fuese un ataque masivo. Pues al final las empresas no tienen esa capacidad de retención o para poder parar ese tipo de ataques y echan abajo todo lo que es la infraestructura de las propias compañías. La parte del ransomware, que bueno, que ya lo veremos con un poquito más de detalle y cómo actúa, pero vamos, palabra de moda últimamente en todos los ataques que hemos visto con los distintos tipos de familias. Y luego la inyección de SQL, una inyección de SQL, ¿no? Que al final, a través de la identificación de posibles vulnerabilidades, pues bueno, al final, a través de una aplicación, ya sea web o móvil, poder hacer esa inyección SQL a nivel de código y poder desplegar los artefactos que los ciberdelincuentes quieren al final con el fin de poderse hacer con el mando y control. Dicho esto, vamos al puesto de trabajo y el servicio de anti-ransomware. Vale.
al final tenemos que tener claro que el perímetro ha cambiado, es decir, es una realidad, es decir, muchos se siguen 100% teletrabajo, otros están en un modelo híbrido y en otras compañías están pues, bueno, pues en la parte de desescalada, con la flexibilidad oye, pues si hay alguna jornada que se pueda hacer en remoto, pues se puede hacer. Y efectivamente, es decir, hemos pasado de lo que es un concepto de estar 100% en la empresa, en un entorno perfectamente controlado, a irnos a un entorno más hogareño, más desde el punto de vista de teletrabajo, donde ya digamos las capacidades que tienen las empresas para poderse deslocalizar y distribuirse para que todos los empleados tengan información en tiempo real y lo más dinámica posible, pues bueno, han tenido que hacer un rediseño de su arquitectura en materia de ciberseguridad, ¿no? Vale. Esto al final no es otra cosa que es fomentar la movilidad, ¿no? Y al final son estos 4 ejes, que es uno, el que suministrar al usuario el acceso a cualquier tipo de aplicación y demás desde cualquier tipo de situación, de localización. Luego al final ese acceso al final lo que tiene que estar es comunicando con una red específica y la parte de permitir ese tipo de accesos es lo que hablamos antes en la parte de suministrar, es decir, esos accesos, roles perfilados que se tienen que hacer para acceso a lo que son las aplicaciones o los distintos archivos, documentos y demás, pues es crucial, ¿no? Al final lo que tenemos que hacer es tratar de proteger. ¿Y proteger cómo? Pues no solamente de una manera estática, sino también tiene que hacerlo de una manera dinámica, es decir, al final para poder, digamos, fomentar esa flexibilidad, ¿no? Y al final el fin último es reducir esas amenazas. Y al final la parte de las normas, procedimientos y demás, pues son básicos al final. ¿Por qué? Porque tan importante es que la gente pueda tener acceso, pero digamos que haya un proceso de validación o de acceso a la información y que no todo el mundo tenga acceso a todo lo que a la misma información. Habrá cierto tipo de documentación más confidencial, pues que solamente cierto tipo de perfiles puedan acceder o a la hora de administrar cierto tipo de aplicaciones o accesos, de la misma manera sería interesante poder aplicar pues, bueno, ese tipo de roles o de perfiles para que no todo el mundo pueda tener, porque en caso de que sean objeto de un ciberataque, pues simplemente con tener un usuario cualquiera podría escalar y acceder a toda la información sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, sobre todo, hacer mucho foco en ese ámbito. Pero es que los ciberdelincuentes al final hemos hablado de que nosotros estamos teletrabajando en un modelo híbrido, pero ellos no paran, ¿no? Es decir, no cambian. Dice, y esto, realmente, esta situación que llevamos viviendo ya desde hace un año y pico, es decir, lo ven como una oportunidad. Y una oportunidad, ¿desde qué punto? Dice, pues bueno, todo lo que han sido campañas que lo hemos visto durante todos estos meses sobre el COVID-19, que aplicaciones no falsas, esta web, ahora con el tema de la vacunación, igual, es decir, ellos no paran y van a seguir y cuando se termine esto, más tarde o más temprano, empezarán con otro tipo de campañas, ¿no? Y, igual, es decir, y otro tipo de circunstancia que están aprovechando es eso, es decir, que se están conectando los trabajadores de las compañías desde una red doméstica y más o menos securizada, dependiendo de la compañía telefónica o digamos, de la habilidad que tenga, pero si las propias compañías no dan una solución o las herramientas necesarias para securizar, digamos, ese entorno de trabajo, pues es difícil, ya sea la securización de lo que es el puesto de trabajo, como veremos a continuación, o como la parte de los accesos a través de una VPN con doble factor de autentificación o cualquier otro tipo de herramienta. Al final, los ejes de los ataques de los ciberdelincuentes se pueden basar básicamente en estos 5. 1, el correo electrónico. ¿Vale? Al final es la principal puerta de entrada. Hay numerosos, no os quería aburrir con todos los estudios, casos y cifras que hay, pero estamos hablando que el 80 y pico % de los casos, de los incidentes, viene a través del uso del correo electrónico. ¿Vale? Webs maliciosas, igual, es decir, el acceso a webs maliciosas también es otro de los ejes principales. Al final clonan cierto tipo de webs que pueden ser, y que no son legítimas y a partir de ahí pues van solicitando cierto tipo de información.
USBs infectados, es decir, desconfiar siempre de cualquier tipo de USB que desconozcáis su procedencia. Y al igual la parte de ingeniería social, es decir, nuestro nivel de exposición, tanto a nivel personal como a nivel de empresa, cada vez es mayor, ¿no? Y no es malo, porque al final es una ventaja competitiva que podemos tener frente a nuestros competidores o empresas de nuestro sector, pero muchas veces hay que tener ojo o por lo menos tener cuidado de qué tipo de información es la que vamos a proporcionar, ¿no? O qué tipo de contactos vamos a tener en nuestra red, porque muchas veces nos podemos encontrar pues, con perfiles falsos, ¿no? Pues tener mucho ojo en ese cuidado. Y sobre todo la parte de las brechas de seguridad y vulnerabilidades que todas nuestras aplicaciones, todo lo que son nuestros servicios web, todo lo que son nuestros equipos, pues al final se van publicando una serie de vulnerabilidades. Al final esas vulnerabilidades es el punto de entrada que tienen los atacantes para poder entrar a las organizaciones, ¿no? Y que luego veremos con un poquito de detalle cómo podemos solventarlo. Pero al final, ¿cómo podemos reducir esos riesgos? ¿No? Pues eso, la importancia de las actualizaciones, ¿vale? Es decir, muchas veces es una lata el tener que apagar el equipo o digamos que tener que parar el equipo, lo que estemos haciendo y demás y tener que actualizar, pues, bueno, pues es importante hacerlo. Al final, muchas veces ese tipo de actualizaciones van parches de seguridad que al final lo que hacen es que sea más difícil comprometer lo que son nuestros equipos, ¿no? La navegación segura, es decir, detalles como cuando vamos a acceder a un sitio web, el HTTPS, pues ese tipo de protocolo pues nos tenemos que fijar, ¿no? Es decir, muchas veces hay que observar un poquito más, ¿no? Antes de acceder a cierto tipo de información. Las copias de seguridad igual importantísimas, en caso de que ocurra cualquier tipo de incidente, pues tener ese tipo de copias que nos puedan solventar o digamos resolver la problemática de que, pues, que hayamos perdido, nos hayan robado o nos hayan cifrado lo que es nuestro equipo. Proteger el correo, igual, súper importante, con distintos tipos de soluciones o incluso a la hora de poder acceder a cierto tipo de información, pues nosotros tenemos incluso una propia solución que a través de lo que es un pequeño plugin dentro de lo que es el servicio de correo, pues saber si este correo es legítimo o no, o si es seguro o no, en cuestión de segundos el propio cliente o el propio usuario puede ver si realmente es si tiene algún tipo de malware o si es legítimo ese correo o no. Privilegios por defecto, lo hemos comentado antes, es decir, para eso están los roles, ¿no? Es decir, no cualquier persona de la compañía no puede acceder y puede parametrizar cualquier equipo o cualquier aplicación. Eso es encara un riesgo brutal, de tal manera que si un atacante consigue los permisos de cualquier usuario, va a poder acceder a cualquier punto de la compañía. Pues no, al final ese tipo de superusuarios o ese tipo de privilegios, pues que esté lo más concentrado y monitorizado posible. Y luego la parte de las herramientas y los servicios de ciberseguridad, pues al final son básicos, ¿no? Al final no nos damos cuenta de la importancia de poder tener servicios de ciberseguridad asociados a lo que es nuestra propia compañía, independientemente del sector al cual estemos orientados. ¿Por qué? Porque al final nos podemos encontrar, pues desgraciadamente, con una pantalla de este tipo donde al final te han cifrado lo que es el equipo y están pidiendo un rescate porque ha habido una brecha de seguridad, la han explotado y al final han conseguido hacerse con el mando y control de la compañía, ¿no? Y de todos los ficheros y de todos los equipos. Al final, ¿esto qué es? ¿Una realidad o es ficción? Y bueno, ya lo sabéis, lo he comentado antes Javier, para nada es ficción, es decir, no estamos contando una película de ciencia ficción, ni mucho menos. Este es uno de los casos, el SEPE que fue hace unos meses, en marzo, ¿no? Aquí tenemos más reciente, la pasada semana, el RIUC del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y bueno, y esto si nos vamos a la administración pública, pero también nos vamos al otro lado del charco, a Estados Unidos, igual, es decir, el ciberataque que sufrió JBS y paró la producción de la elaboración de lo que son productos cárnicos, ¿no? Pues boicot o no, pero es una realidad y bueno, si tuviésemos que analizar cuál es el coste de la producción durante varias horas o días de la producción de carne, pues os podéis imaginar cuál es el impacto, ¿no? Vale, y ahora
dentro de este ámbito hemos hablado de ransomware, de ataque y al final, bueno, vamos a hacer un ejemplo muy rápido de lo que es la anatomía de un ataque, ¿no? Digo, al final hay un ataque que puede ser externo, el interno y al final el fin es la toma de control. Vale. Todo lo que es la parte del ataque externo, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que hace un atacante? ¿No? Pues muchas veces hace un reconocimiento. Hace un reconocimiento y trata de identificar posibles vulnerabilidades y cómo las puede explotar, ¿vale? Luego crea artefactos, ¿no? O cierto tipo de paquetes para que luego los pueda implementar en el momento que ve una vulnerabilidad o alguna puerta de acceso a lo que es la organización y bueno, ya poder ejecutar ese tipo de archivos o artefactos, ¿no? Y al final esos los entrega y lo que hace es explotarlos desde el punto de vista de ejecutarlos, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer ese tipo de instalación y poderse mantener dentro de la compañía y hacerse con el mando y control, ¿no? Si lo hacemos ya desde un punto de vista que el atacante está dentro de lo que es la red interna, sigue habiendo ese reconocimiento, pero ya dentro de lo que es la propia red de la compañía, ¿vale? Está identificando y lanzará distintos tipos de escaneos para ver qué soluciones tiene o cuál es la arquitectura que pueda tener, dónde tiene la información. ¿Vale? Hace esa explotación de todo lo que son los recursos internos que disponga la compañía, empieza a moverse lateralmente pues, a través de escala de privilegios y al final ha accedido como un usuario tipo y hay una serie de roles y privilegios, pues irá escalando y haciendo esos movimientos laterales hasta que consiga hacerse con un usuario administrador, un superusuario, ¿vale? Empezará a jugar o a manipular cierto tipo de documentos, y lo que hará es, al final, es la toma de control. Empezará a acceder a esos ficheros, esos documentos que hablábamos anteriormente, ¿vale? Empezará a hacer pruebas para ver si se puede recuperar o no. Él mismo empezará a cifrar lo que son bases de datos, incluso matar cierto tipo de procesos dentro de lo que son las máquinas. Volverá a hacer pruebas de cifrado y al final pues, pedirá un rescate, como hemos visto anteriormente. ¿Vale? Esto al final es de una manera muy rápida y muy gráfica cuál es la anatomía de un ataque, como puede ser el caso del ransomware, pero para que veáis que no es de la noche a la mañana, ¿no? Y de hecho lo vamos a ver en esta diapositiva. Vale, esto es un caso real. ¿Vale? Esto es una empresa que se dedica bueno, es una empresa farmacéutica donde, bueno, tienen un departamento, de una manera muy resumida, donde tienen un departamento de lo que es la parte de I+D, pues que muchas veces van entre 3 y 12 y 15 años de investigación, dependiendo de lo que sea el activo o el fármaco que quieran producir. Luego una serie de test sobre una serie de patologías, donde hay una serie de pruebas y ensayos clínicos, muchas veces que lo hacen también con humanos para luego poderlo sacar y con cierto tipo de información asociada. Y luego ya es la parte de la producción y la parte del packaging, ¿no? ¿Y qué les ocurrió? Pues sufrieron un incidente, ¿vale? Y ese incidente al final, ¿qué es lo que les ocasionó? ¿Cuál fue realmente la problemática a la cual se tuvieron que enfrentar? Pues mira, investigación de más de 10 años en ese I+D+I que habían tenido, con lo cual prácticamente pudieron recuperar parte, pero una gran parte la perdieron. Los datos de los ensayos clínicos, incluso con cierto tipo de información confidencial sobre esos pacientes o esos ensayos a nivel cero y cómo han ido evolucionando, pues bueno, pues todo ese tipo de pruebas pues genera una gran problemática desde el punto de vista que luego se pueda vender en el mercado negro, ¿no? Es decir, la pérdida de ventaja competitiva brutal frente al resto de las empresas de su sector, ¿no? La parte de reputación, ¿vale? Que al final no deja de aparecer en los medios y realmente pues, ese tipo de impacto es difícilmente cuantificable, ¿no? Pero bueno, al final cuando eres víctima de un ciberataque, pues tratas en la medida posible de poner esas medidas, ¿no? Y al final ese tiempo de cadena de producción parada, lo hemos comentado antes con la empresa cárnica de Estados Unidos, pues esto es igual y eso si lo trasladamos a euros, pues bueno, pues podemos coger la calculadora y hacer ese escenario, ¿vale? Al final,
no es otra cosa que ese escenario, ese ataque que veíamos en esta farmacéutica y en el caso que hemos desmembrado, digamos, ese ataque, ¿no? En esa anatomía de ese ataque, ¿qué es lo que ocurre realmente, ¿no? En este gráfico lo vamos a ver y como habéis visto en esas tres fases, es una cuestión de tiempo, ¿no? Es una lucha contra el tiempo, como ponemos ahí, y la deslocalización, porque estamos hablando de que ahora actualmente podemos trabajar desde cualquier punto del globo, ¿no? Al final, la probabilidad de que ocurra algo, vamos a decir, sufrir un ciberataque, la verdad es que cada vez, desgraciadamente, es más elevado. Y al final, ese ataque, como habéis podido ver, y cada una de las cosas que ocurren, no ocurren de la noche a la mañana. Es decir, cuando vemos un incidente que hemos visto en las diferentes noticias o en el caso que hemos visto de la farmacéutica, no es de la noche a la mañana. Es decir, ocurre durante bastante tiempo y ahora vais a ver lo que más o menos la media que se estima de que un atacante está dentro de una organización antes de que lleve a ejecutar ese tipo de o explotación de ese RIUC o un ransomware o cualquier tipo de artefacto o cualquier tipo de familia de ransomware, por poner un ejemplo. Que es el tiempo que ha pasado dentro de la organización y la cantidad de pruebas que ha hecho. De hecho, nosotros, cuando hacemos ese tipo de escenarios de ataque a las organizaciones en los ejercicios de Red Team que definimos, que es simular un ataque real, son ejercicios de largo recorrido, son de meses. ¿Por qué? Porque al final hacemos lo mismo que hace ese atacante y nos colamos dentro de una compañía y al final lo que hacemos son pruebas de ruido para ver si nos detectan o no nos detectan. Pues un atacante hace exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, podéis ver en la diapositiva, pues al final lo que hacen son distintos tipos de ataques y de hecho pues este tipo de escudo son los virus, antivirus tradicionales, ¿no? Que muchas veces paran cierto tipo de ataques conocidos, pero hay otro tipo de ataques que realmente no los paran, ¿no? Es decir, bueno, que realmente hay un gran volumen en ese sentido y que bueno, y al final parecemos porteros, ¿no? de fútbol intentando parar cada una de esos posibles incidentes, alertas y ahora otra y hacer las investigaciones si realmente es un falso positivo, ¿no? Hasta que hay un momento que realmente pues nos cuelan un gol, ¿no? Realmente, y al final ahí empieza a explotar esa brecha de seguridad, o digamos esa brecha dentro de lo que es nuestra organización y al final genera ese incidente y el desastre, ¿no? Al final, la cantidad de días que un atacante pasa dentro de la organización desde que el momento que accede a la misma y empieza a desplegarse, a hacer esos movimientos laterales y demás, ahí es una media de unos 56 días, ¿vale? Así que cuando veáis una noticia que ha ocurrido un ransomware, dicen no es de la noche a la mañana, ¿vale? Es decir, lleva meses dentro de la organización, ¿vale? Y al final lo que está haciendo es jugar, empieza a analizar, que no le detecten y en el momento X, ya cuando se sienta ya seguro y que puede ejecutar ese tipo de ataque, lo lanzará sin ningún tipo de contemplación pidiendo un rescate. Vale. Al final, ¿cuál es nuestra propuesta? No es otra que reducir ese tiempo, ¿no? Al final, e incrementar lo que es nuestra detección para poderlo remediar y al final acortar, digamos, esos 56 días al mínimo tiempo posible, ¿vale? Pero sobre todo pararlo. ¿Pararlo cómo? Pues al final seguimos teniendo ese tipo de antivirus tradicionales, pero le metemos distinto tipo de capas de inteligencia o enriquecimiento de lo que es nuestro conocimiento, ¿no? Al final podemos detectarlo, hacemos ese análisis, incluso si hay muestras las podemos analizar en tiempo real, de tal manera que al final acortamos. ¿Y qué es lo que no permitimos? Pues que no esté tiempo en la compañía, ¿vale? O que el ataque al final poderlo parar y que no pueda explotar ese tipo de brechas. Al final de Decipher lo que hacemos es ese tipo de escenario, con este tipo de servicios, ¿no? de anti-ransomware. Y al final, oye, pues si en el caso que muchas veces ha ocurrido, digo, pues paramos lo máximo posible, pero por lo que sea ha ocurrido, digamos, ese desastre, pues no llegamos a que ocurra, pero en el caso de que se pueda llegar a haber producido, sí que hacemos ese forensic, ¿no? En caso de, oye, pues mira, si no lo hubiésemos parado a tiempo, está utilizando ese tipo de técnica y ese tipo de técnica al final si es algo más novedoso que no podamos conocer o que ese tipo de patrón de comportamiento que a lo mejor no tengamos identificado,
eso al final lo retroalimentamos a todo lo que es nuestra base de conocimiento, ¿vale? Pues entonces, al final es un proceso de mejora continua y que aportamos un grandísimo valor a lo que son nuestros clientes. Al final, esta solución es la vacuna, ¿no? Anti-ransomware, ¿no? Creo que lo definimos aquí. Al final es un servicio gestionado que ofrecemos a nuestros clientes. No tiene que preocuparse y menos de una segunda dosis. No hace falta que sea atacado por una segunda ocasión o que tenga un segundo incidente en su compañía. Hay al final distinto tipo de niveles por cada tipo de negocio. Al final nos adaptamos y somos flexibles a esa necesidad. No es lo mismo la necesidad que pueda tener una corporación o una organización de 25, 50, 100 personas, ¿vale? Con un tipo de arquitectura a empresas que damos servicio para 2.000 o 5.000, ¿vale? Pues al final, este tipo de niveles lo que pretendemos es poder adaptar a cada uno de nuestros clientes esas necesidades concretas, ¿vale? Al final estamos 24/7, es decir, los cibercriminales trabajan todo el día, pues nosotros igual, es decir, tenemos esa capacidad de poder cubrir las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ¿no? Ese SLA de disponibilidad lo tenemos al 99%. Damos distinto tipo de cobertura a nivel idiomático, lógicamente desde España en español, en inglés y en portugués también damos ese tipo de servicio. El valor añadido, esa inteligencia, esa plataforma que tenemos propia es lo que hace enriquecer lo que es nuestra solución y al final para otro tipo de clientes pues, que tenga un nivel de expertise un poco más alto, pues sí que nos podemos llegar a adaptar a esas necesidades extras, ¿no? Un concepto más avanzado, que pueden ser conceptos como inteligencia de las amenazas, con ese análisis y caza de los ciberdelincuentes o de los atacantes que podamos tener, con otro tipo de enriquecimiento de inteligencia, al igual que son análisis manuales de lo que son las de malware o ese tipo de artefactos, incluso esa capacidad que comentamos de threat hunting, ¿no? de caza a lo que son los ciberdelincuentes. Y esto al final es una frase que no nos gusta, que nuestros clientes sean adictos a la adrenalina, así que por favor proceder a vacunaros lo antes posible, sobre todo para este mal que tenemos en nuestro día a día y cada vez nos está afectando más a todos, que es el ransomware. Vale. Dejamos ya el ransomware de lado, el puesto de trabajo y nos vamos a centrar en lo que es el análisis del entorno e identificación de posibles vulnerabilidades y lo que es su importancia, ¿no? Que al final el nivel de exposición que hemos comentado antes de las empresas es brutal, es decir, tenemos elementos IoT como videocámaras, como control de accesos, wearables, tenemos televisiones conectadas, equipos, lógicamente, servidores, dispositivos móviles, cómo nos comunicamos con distintos tipos de aplicaciones, con aplicaciones de mensajería, correo electrónico, redes sociales, hasta con nuestra propia casa o nuestro coche nos conectamos. Bueno, pues al final es nuestra realidad, ¿no? Es una ventaja competitiva y muchas veces si no estamos en ese mundo hiperconectado no somos nadie, ¿no? Es decir, lo único que tenemos que tener cuidado y sobre todo tener identificada cuáles son esos riesgos y esas posibles vulnerabilidades para vivir, digamos, en un poco más ciberseguros, ¿no? Al final ese entorno de vulnerabilidad muchas veces pongo un ejemplo que es muy gráfico, ¿no? Que es este castillo de Lego, ¿no? Al final, llevarlo lo que este castillo de Lego no deja de ser el castillo, digamos, una compañía como tal, donde tenemos un acceso principal, pero no solamente un acceso físico, sino un acceso incluso desde el punto de vista virtual a lo que es la propia compañía, ya sea la página web o la sede del propio edificio, ¿no? Luego tenemos un perímetro y lo que pretendemos en ese perímetro es, digamos, proteger de una manera u otra todo lo que es nuestra organización. Pero bueno, pero muchas veces nos encontramos que podemos encontrarnos una puerta lateral, ¿no? Que puede ser abierta o podemos acceder con el fin de poder entrar dentro de lo que es ese castillo, ¿no? De ese perímetro que a lo mejor tenemos controlado, pero que bueno, que al final en esta pequeña puerta pues podemos tener acceso porque vemos que no hay mucha vigilancia, ¿no? Y al final, ¿cuál es el fin? Conseguir entrar a la cámara real y conseguir el tesoro, ¿no? Bueno, dicho esto desde un punto de vista gráfico, pues oye, pues ese castillo trasladarlo pues a un estadio de fútbol, a lo que es una sede de una organización, a una planta química o industrial de producción, igual, es decir, incluso en lo que es nuestra propia casa.
¿vale? Es decir, muchas veces lo enfocamos esto desde el punto de vista corporativo, empresarial, pero no dejamos de estar hiperconectados también dentro de lo que es nuestra propia casa, ¿no? Pues al final ese tipo de capacidades que nos permite la tecnología, pues bueno, lo tenemos que gestionar, ¿no? Y monitorizar. Pues ese sobre todo es nuestro fin, y por lo menos tener identificado esos posibles riesgos para que, si los tenemos identificados, pues será muchísimo más fácil el poderlo remediar, ¿no? Un ejemplo de la necesidad de control de las vulnerabilidades. Bueno, pues es otro caso y es otro ejemplo. Bueno, pues un cliente es para un centro donde hay distinto tipo de elementos IoT, hay pues ya sea videocámaras, controles de acceso y otro tipo de dispositivos, redes wifi. Pues bueno, pues tenía una necesidad de que, pues, de que tenía muchos elementos incluso de terceros, ¿vale? Que no los tenía controlado, y muchas veces qué tipo de vulnerabilidades o posibles brechas de ciberseguridad tenían esos dispositivos y que puedan ser explotadas, porque los propios atacantes podían acceder a lo que son a esas imágenes o incluso a las redes wifi del propio centro, ¿no? Dice, al final, los puntos de entrada son muy variados, ¿vale? Y muy dispersos, entonces es difícilmente controlable. Luego, el riesgo que había también del robo de información y de imágenes, ¿no? La hiperconectividad con los distintos tipos de redes de wifi, que muchas veces terceros accedían a ese tipo de redes, ¿no? No tenía una segmentación de red bien implementada. Y luego igual ese perímetro, que como era muy amplio, pues tenía cierta pérdida de visibilidad, ¿no? Y al final lo que necesitaban era poder tener identificadas esas brechas de manera proactiva. Al final, la solución que nosotros propusimos, eso es: oye, vamos a recoger todos estos elementos, cuáles son los más críticos, y a partir de ahí, desde un punto de vista proactivo y de manera continua, vamos haciendo esa monitorización. Y a partir de, oye, pues se ha publicado una vulnerabilidad en este dispositivo, el punto wifi realmente tiene una brecha y se puede acceder. Entonces, cuando tú trasladas ese conocimiento, esos riesgos a lo que es el cliente, es mucho más fácil remediarlo. Incluso cuando hacemos eso, hacemos una escala de criticidad, ¿vale? Hay muchas veces que no puedes parar oye, emitir imágenes o de grabar o de dar acceso a ciertos puntos de información a terceros. Dice, pero bueno, ya sabes que si pasa algo ahí, voy a estar monitorizando por si tengo algún tipo de incidente, pero para poderlo cortar en cualquier momento, pero luego también tener esa capacidad de, oye, en el momento X actualizo, parcheo y cubro esa vulnerabilidad, pero ya lo tienes identificado. El problema es que muchas veces no se tienen identificadas esas vulnerabilidades, por eso la importancia de conocerlo, ¿no? Al final, en nuestra modesta opinión, digamos, nuestros consejos desde Cypher, dice, bueno, pues al final, si conoces tus límites y tus carencias, hasta que no los conoces no vas a saber cuál es el nivel de riesgo, ¿no? Lo hemos comentado anteriormente, que de esa manera proactiva de poder identificar esas vulnerabilidades, ¿no? Controlar el perímetro como si controlaras tu cuerpo. Muchas veces pongo un ejemplo muy gráfico, ¿no? Es decir, yo sería incapaz ahora mismo de ponerme a correr una maratón, ¿no? ¿Por qué? Porque no he entrenado lo suficiente y no estoy preparado para ello. Es decir, correrla sí, lo puedo correr, pero a lo mejor o me lesionaré o me romperé o acabaré desmayado por agotamiento, ¿no? Pues al final, si no has entrenado tu cuerpo previamente, si no conoces los riesgos o los límites de tu cuerpo, es muy difícil que puedas llegar a, pues, en este caso, a poder correr esa maratón, ¿no? Pues con el perímetro, digamos, o el conocimiento de esas posibles vulnerabilidades o ese perímetro que tienen las compañías, ¿no? Ese entorno, si no lo conoces, va a ser muy difícil que puedas tomar una medida u otra, ¿no? Hacer sobre todo auditorías de forma regular. Muchas compañías lo tienen, bueno, pues hacen mínimo una al año o 2 o 3 al año, dependiendo de cada una de la volumetría que tengan o del movimiento, sobre todo de ese entorno, ¿no? Y bueno, y sobre todo para el fin que es poder tener controlado, digamos, ese perímetro, esas posibles vulnerabilidades que se puedan encontrar. Hay que escanear lógicamente ese perímetro de manera continua, y sobre todo cuando se pueden hacer aplicaciones
aplicaciones de negocio o nuevas webs o nuevo tipo de accesos a cierto tipo de información, pues bueno, pues digamos, cada novedad debería ir asociado a un escaneo para identificar esas posibles vulnerabilidades y que si esa nueva aplicación que se va a sacar al mercado, pues realmente sí puede ser una puerta de entrada a lo que es la organización y por ende ser víctima de un incidente, ¿no? Y al final nosotros desde Cypher hacemos ese concepto de Cypher Vulnerability, ¿no? Al final hacemos desde lo que es ese escaneo, incluso podemos ir desde un punto de vista macro, tenerlas identificadas y mostrar ese tipo de información en un informe ejecutivo o incluso hacer ese tipo de ejercicio de pentesting o de auditoría más específica o detalle más micro de cuáles son esas posibles vulnerabilidades, incluso a nivel de código, ¿vale? Que también llegamos sin ningún tipo de problemas. ¿Vale? Continuamos, ¿vale? Son las 11:47 y ahora mismo nos quedan 2 puntos, ¿vale? La vigilancia digital, las huellas digitales y huellas virtuales. Vamos a ver la diferencia entre cada una de ellas y para terminar, los empleados. Vale. La parte de vigilancia digital, bueno, como veis y más en estas imágenes, hay las aglomeraciones, bueno, sí es cierto que se han reducido, pero manifestaciones sí que tenemos de vez en cuando hay concentraciones y más ahora con el tema de la Eurocopa en los estadios de fútbol, pero al final es nuestro nivel de exposición que tenemos en distintos tipos de redes sociales o la red en general, ¿no? Al final incluso en aplicaciones que están colgadas en distintos markets y cuál es nuestro posible visibilidad y muchas veces lo desconocemos absolutamente. Las huellas digitales y huellas virtuales porque, bueno, huella digital está más orientada a lo que es la persona, ¿no? Incluso directivos o personas de la organización, incluso desde el punto de vista más personal, ¿vale? Y las huellas virtuales están asociadas a lo que es la infraestructura, ¿vale? Hacer importante esa separación y por lo menos para que lo tengáis identificados. Al final, registramos una grandísima información en sitios web, tanto ya sea desde el punto de vista de persona como a nivel de empresa. Las redes sociales al final es la gran base de datos que utilizan los atacantes para poder hacer ese tipo de acceso a la ingeniería social o otro tipo de iniciativas, ¿no? Es decir, para ellos es su reserva de oro, ¿no? Para poder acceder o para poder pensar un ataque u otro a ciertas organizaciones, incluso más concretamente a personas, incluso directivos, ¿no? La exposición a la red, lo hemos dicho antes, es decir, ese concepto de transformación digital, de digitalización, de estar expuestos, de poder compartir información, es importantísimo, es una ventaja competitiva, ¿no? Pero hay que tener cierto control y cierta monitorización de ese tipo de información y qué es lo que estamos exponiendo, ¿no? Cierto tipo de comentarios, incluso a la hora de leernos esos conceptos de privacidad, pues bueno, también muchas veces debemos invertir un poquito de tiempo para saber qué estamos aceptando, ¿no? Dice, porque tener claro que muchas veces ese tipo de información se vende, ¿vale? Y muchas veces se vende a organizaciones criminales, ¿vale? Y al final la información es beneficiosa, sí, ¿vale? Pero al final, si no se controla y si no se tiene digamos, identificar esos posibles riesgos que hablamos antes en las vulnerabilidades, esto en la parte de las redes sociales igual, ¿vale? Pues puede ser letal para lo que son nosotros mismos o lógicamente las compañías a las cuales estemos representando, ¿vale? Otro caso de uso que os voy a poner, ¿vale? Pues son desde acosos digitales, ¿vale? Que lo hemos visto en varias ocasiones y bueno, muchas veces desgraciadamente en los últimos meses pues también siguen ocurriendo, ¿no? Incluso temas de mobbing en colegios. Otro tipo de casa, pues mira, grafitis, ¿no? Muchas veces las compañías nos contratan pues para evitar este tipo de iniciativas de los grafiteros de tal manera porque la cantidad digamos, de inversión, de coste o de gasto que tienen que aplicar para lo que es la limpieza de esos grafitis, pues bueno, pues la verdad es que en muchas ocasiones es un importe importante, ¿no? Desde luego, incluso piratería marítima. Tenemos proyectos con clientes donde somos capaces de identificar puntos calientes donde los piratas están al acecho y de cara a lo que son el transporte de mercancías, otro tipo de transporte marítimo, pues poderles prevenir de manera proactiva y que no o que varíen, digamos, son sus rutas
para que no pasen por ese tipo de puntos calientes que puedan ser afectados y, lógicamente, a negocio, ¿no? O incluso la monitorización de sedes que también hacemos. Es decir, lo hemos hablado antes, el acoso digital o incluso a cierto tipo de personas está más orientado a lo que es la huella digital y, bueno, y aquí estamos hablando más desde el punto de vista de huella virtual, como hemos comentado, la parte de infraestructura, ¿no? Incluso también tema de fórmulas o investigaciones de I+D+I que también hacemos ese tipo de ejercicios o de servicios, ¿no? Vale, ¿cómo os podemos ayudar muchas veces para este tipo de circunstancias o este tipo de casos de uso? Bueno, pues al final con distintos tipos de servicios en materia de vigilancia digital. Hemos hablado de la parte de huellas digitales, las huellas virtuales, campañas de vigilancia que hacemos, búsquedas activas en materia concreta, pudiendo hacer informes específicos. De hecho, tenemos un informe de COVID que nos piden distintos tipos de compañías pues para ver cómo puede estar impactando durante estos últimos meses, las huellas que hemos comentado. Desde el punto de vista de reputación de marca también hacemos ese tipo de proyectos y de servicios, porque muchas veces hoy pues vamos a lanzar un producto nuevo o vamos a hacer una campaña específica y queremos hacer ese tipo de monitorización. Incluso en algunas ocasiones los clientes nos piden, pues oye, quiero tener yo ese tipo de dashboard o control de los distintos tipos de indicadores, de tal manera que yo pueda acceder en caliente en cualquier momento porque me van a pedir un informe a nivel reputacional o cómo está impactando esta campaña u otra, pues también ofrecemos ese tipo de acceso a lo que es nuestra plataforma y nuestro conocimiento, incluso la generación de posibles alertas de manera automática a lo que son nuestros clientes, ¿vale? Desde el punto de vista proactivo. Y básicamente, bueno, en línea con lo que hemos comentado antes, una serie de consejos, ¿no? Es decir, uno, lo hemos comentado anteriormente, hay que controlar el nivel de exposición de las redes y lo que se está compartiendo en esas redes sociales, importantísimo, ¿no? Al final, monitorizar las personas claves de la compañía, pues igual es crucial. Al final son las personas a las cuales los atacantes pueden dirigirse más concretamente pues para hacer un impacto no solamente personal, sino también a lo que es la compañía, ¿no? Monitorizar, lógicamente, la propia infraestructura de la compañía, tanto desde el punto de vista físico como digital, ¿vale? Y la seguridad preventiva, ¿no? Es decir, al final identificar los riesgos antes de que ocurran. Es decir, muchas veces hacemos el paralelismo con la salud, ¿no? Con la sanidad. Y muchas veces, bueno, pues, muchas veces somos reactivos porque nos tenemos que hemos sido afectados por un virus y al final tenemos que tomar una serie de medicamentos o antibióticos, pero luego también hay otra parte que es la parte preventiva, ¿no? que muchas veces nos olvidamos de ella. Y ya para terminar, vamos a hablar de lo que son los empleados como línea de defensa en las propias compañías, ¿no? Yo voy a poner un caso práctico que todos nosotros seguramente lo hemos vivido, y que es estar ya sea en un aeropuerto, en una estación de tren o cualquier otro punto. Y muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir comunicando y tener que acceder a lo que es esa información. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces pues, accedemos a esta wifi gratuita que desconocemos completamente y bueno, pues como es gratis, pues vamos a conectarnos. Y muchas veces ese tipo de redes que no están securizadas, pues generalmente no es con un fin muy... principalmente es un fin malicioso, ¿no? El poder al final tener acceso a ese tipo de dispositivo y con ella todo lo que es la información que pueda contener el mismo o incluso acceso a lo que es la propia organización, ¿no? Entonces, ojo con este tipo de iniciativas, de conectarnos a cierto tipo de redes que desconozcamos, ¿vale? Al final, una de las cosas, y vamos a ver una serie de mensajes, es, oye, pues estás trabajando en remoto, oye, pues ojo si vas a estar en accesos públicos y el conectarte a un sitio o a otro. Es decir, incluso parece una tontería, pero los filtros de privacidad, tanto sea si vas a acceder en una cafetería o en el tren, en el propio AVE o en el avión y vas a acceder a lo que es tu equipo y con cierto tipo de información sensible, usar ese tipo de elementos físicos, ¿no? Como puede ser un filtro de privacidad, ya sea para lo que es un
portátil o lo que sea un dispositivo móvil, ¿no? Dice, oye, un compañero de otra delegación te pide que le envíes un documento confidencial. Pues, oye, mira a ver si realmente está siguiendo un proceso y si tenéis definido lo que es el proceso, ¿no? Y muchas veces marcarlo como que es realmente confidencial. De hecho, veis en todo lo que es la presentación esas letras rojas que veis, que es TLP Red, ¿no? Pues el Traffic Light Protocol Red, al final es una manera de poder categorizar, digamos, el tipo de información que estoy mostrando, ¿no? Y solamente va dirigida a las personas que están asistiendo o que están inscritos a la propia webinar, ¿no? Vale, pues necesito renovar la contraseña de acceso y quizás, si repito la misma compañera, error. Al final no os podéis imaginar muchas veces a través de cierto tipo de aplicaciones lo fácil que puede llegar a romper una contraseña un atacante, ¿no? Pues la importancia de cambiarlas habitualmente. ¿Por qué? Porque así también se pueden detectar pues posibles anomalías en caso de que se haya sufrido un ataque. Entonces, importantísimo seguir la normativa que pongan vuestras empresas desde el punto de vista de securización y tipo de contraseña que se vaya a implementar. Entonces, cada X tiempo, por favor, sí que es necesario el poder hacer ese tipo de cambios y reseteo de contraseñas. Y bueno, ya muchas veces ya hay en los propios procesos que no te permite poder hacer o repetir la misma contraseña, ¿no? Necesito guardar cierta documentación en un USB. Dice, bueno, pues ojo, lo hemos dicho antes, con ese tipo de USBs que desconozcáis su procedencia, ¿no? Dice, oye, voy a acceder a una Wi-Fi, pues siempre tratar de acceder a una Wi-Fi lo más segura posible, ¿no? Y de las Wi-Fi públicas, pues comprueba que realmente es legítima o no, ¿no? Si tu ordenador contiene información sensible, pues oye, pues sobre todo tratar de cifrar ese tipo de información en caso de que os roben el equipo o que se vaya a sustraer, ¿no? Pues aparte de todos los dispositivos o digamos soluciones de ciberseguridad que se pueden implementar en el propio equipo, ¿no? Al final no deja de ser que en un portátil o en cualquier otro tipo de dispositivo que sea portable, al final tenemos una grandísima cantidad de información en el mismo y la tenemos que proteger, ¿no? Al final, ¿el empleado es la figura clave? Sí. Y muchas veces decimos como hemos empezado la webinar, ¿no? Que se vea a ese empleado como es el eslabón más débil de la cadena. Al final lo que tratamos de hacer desde Prosegur y de Cypher, el poder securizar o digamos dar las herramientas necesarias y los conocimientos necesarios. ¿Para qué? Para que digamos ese trabajador pueda ser una defensa más dentro de la propia organización, ¿no? Pues al final, si no le entrenas, ¿no? Y si no le das las herramientas necesarias, pues al final es como cuando vas a ir a la guerra sin fusil ni nada, sino solamente un puñado de balas y un tirachinas. Bueno, pues el éxito no está garantizado en ese tipo de situaciones, ¿no? Y luego, bueno, a pesar de los grandes avances tecnológicos de los últimos años y la aparición de dispositivos y los entornos cada vez son más rápidos, eficientes y sofisticados, al final volvemos a decir lo mismo, es decir, que todo ese tipo de cosas son necesarias para lo que es esa ventaja competitiva que tanto estoy repitiendo, ¿no? Pero al final muchas veces nos olvidamos de los empleados y tenemos muchas veces que capacitarlos y darle ese tipo de herramientas para que, digamos, esa innovación, esa transformación digital vaya también en línea o, digamos, enganchada a todo lo que es la parte de sí, transformación digital, pero desde un punto de vista cibersegura también. ¿Vale? Al final, bueno, otro tipo de mensajes, tampoco quiero ser repetitivo, pero bueno, mantén tu ordenador y dispositivo móvil de trabajo en un lugar seguro. Este tipo de cosas son las que hacemos desde el punto de vista de concienciación y formación a lo que son las empresas, ¿vale? La precaución de los ciberdelincuentes están utilizando temas de actualidad, lo hemos visto anteriormente, ya sean vía email, vía SMS o vía llamadas, ¿vale? De tal manera que al final lo que buscan es poder tener cierto tipo de información para poder acceder a vuestros dispositivos o a la propia organización, ¿no? Cuando vayas a hacer videoconferencias, oye, pues que efectivamente verifica que todos los participantes son realmente quien dicen ser y que realmente están invitados a la misma, ¿no? Dice, solamente navegar, y lo hemos dicho antes, en sitios seguros, ¿no? Y sobre todo fijarnos en ese HTTPS. Ten cuidado sobre todo cuando trabajemos con cierto tipo de información confidencial y sobre todo a quién se la vamos a compartir, ¿no? Y si sobre todo estamos siguiendo los procesos establecidos por la compañía para compartir ese tipo de información, ¿no?
Dice, las VPNs, lo hemos comentado antes también, ¿no? Al final esa deslocalización de los empleados, pues bueno, importante poder tener ese tipo de factores de acceso a esa información sensible. También desconfía de esos SMS o cierto tipo de invitaciones que puedas dudar de su procedencia, ¿no? Asegúrate que todas las contraseñas, sobre todo de tus cuentas, tienen esa robustez necesaria, ¿no? Y sobre todo, lo hemos dicho antes, no las repitáis. Utilizar cierto tipo de herramientas de comunicación, sobre todo y de participación, ya sea Teams o otro tipo de plataformas, pero que estén proporcionadas por la compañía, porque al final el poder monitorizar ese tipo de herramientas que son propias, pues va a ser muchísimo más sencillo, ¿no? Y luego al final, para terminar, pues los consejos que queríamos trasladaros, pues bueno, uno, lo hemos dicho al principio y seguimos, ojo con el mail, ¿no? Sobre todo, que es uno de los principales vectores de ataque y hay que controlarlo. Entrena, forma y conciencia a tu equipo, ¿no? Es decir, vuelvo a insistir, os vuelvo a remitir el ejemplo que yo hacía de la maratón. Bueno, pues si al final entrenáis a vuestros empleados desde un punto de vista de conocimiento, de darle las herramientas necesarias y demás, pues van a poder aportar esa capa de seguridad que tan necesaria es en las organizaciones. Al final, quien tiene esa capacidad de abrir o hacer clic en ese mail o acceder a esa web, al final no deja de ser cada uno de nosotros, ¿no? Pues al final, si conocemos ese tipo de información y los riesgos que puede entablar, pues al final será mucho más difícil que podamos ser víctimas de un ataque, ¿no? Al final, lo hemos dicho antes, no nos gusta ese concepto de que los empleados es el eslabón más débil, ¿no? Para nosotros es la última línea que digamos que tienen las compañías, ¿no? El último firewall que tienen para poderse defender ante un posible ataque, ¿vale? Y lo hemos dicho, proporcionar sobre todo herramientas de ayuda y respuesta, pues como puede ser lo que hemos comentado antes, que es el concepto de safe response, ¿no? Que no deja de ser de, oye, pues hemos formado a nuestros empleados, hemos formado sobre campañas de phishing o otro tipo de conocimientos y al final le damos el qué, una herramienta ¿qué? Para poder reportar un posible incidente. Y ese reporte de incidente, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, pues de una manera muy sencilla, poderlo poner un botón dentro de lo que es el correo y dice, oye, pues cualquier usuario en cualquier momento puede decir, pues tengo mis dudas de que si este correo es legítimo o no es legítimo. ¿Qué hace el usuario? Clica sobre esa pestaña y ¿qué es lo que hacemos nosotros desde Safe Prosegur? Pues cogemos ese mail, lo desmembramos, lo dividimos, lo separamos, cogemos esos enlaces, miramos si apuntan a una web maliciosa, si hay archivos adjuntos, si realmente hay algún tipo de malware o no, y en cuestión de segundos al final lo que recibe el usuario es un mail diciendo, oye, pues efectivamente este mail es malicioso, ¿vale? Con lo cual, por favor, vamos a proceder a la eliminación del mismo y tenemos la capacidad de poder identificar quién más ha recibido ese mail dentro de la organización para poderlo eliminar si no lo ha abierto y para poder evitar ese tipo de riesgos, ¿no? Y luego, oye, pues en caso de que efectivamente sea un mail pues, que no tiene ningún tipo de riesgo, oye, pues mira, pues oye, muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros y realmente puedes abrir este mail sin ningún tipo de problemas. Y esto estamos hablando de cuestión de segundos. El cliente tiene, y en este caso el usuario, tiene una respuesta por parte nuestra para pues, transmitirle esa confianza de si puede acceder a esa información o no. Y bueno, y no quería bueno, hemos llegado al fin de la webinar y nada, sobre todo quería agradeceros a todos este ratito que hemos compartido y bueno, y queríamos aprovechar también pues abrir ese turno de preguntas que si queréis trasladarnos pues estaríamos encantados de poderos responder. Muchas gracias.